A continuación haré un recorrido por los eventos y pensadores más importantes en la historia de la filosofía y la educación desde la antigüedad hasta la actualidad. Esta línea de tiempo muestra cómo ha evolucionado el pensamiento educativo y cómo cada época ha aportado ideas fundamentales. Antigüedad, siglo VI a.C. y siglo V después de Cristo. Comenzamos en la antigüedad. Nace la filosofía como búsqueda racional del conocimiento. En el siglo VI a.C., Tales de Mileto es considerado como el primer filósofo griego. Más adelante aparece Sócrates, quien introduce el método de enseñanza basado en el diálogo conocido como la mayéutica. Su discípulo Platón propone una educación orientada a la razón y la virtud y funda la academia. Luego Aristóteles, alumno de Platón, crea el Liceo y desarrolla una visión sistemática del conocimiento, destacando la importancia de la lógica. En el siglo IV después de Cristo, San Agustín fusiona el pensamiento cristiano como el legado platónico, enfocándose en la educación moral y espiritual. A Edad Media, siglo V y XV después de Cristo, en la Edad Media la educación se vincula fuertemente con la Iglesia. Las escuelas monásticas y catedralicias conservan el conocimiento clásico. En este contexto, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, une la fe con la razón y refuerza la educación escolástica, basada en el debate teológico y filosófico. Renacimiento, siglo XV y siglo XVI después de Cristo. En el Renacimiento surge el interés por el ser humano y la educación clásica. Erasmo de Rotterdam, a finales del siglo XV, define una educación centrada en la virtud y en el pensamiento crítico. En 1535, Juan Luis Vives propone una pedagogía basada en el desarrollo del alumno y el aprendizaje por experiencia. Y en 1543, Copérnico publica De Revolutibus Orbium Coelestium, marcando el inicio del pensamiento científico moderno y una nueva forma de entender el mundo. Edad moderna, siglo XVII y XVIII después de Cristo. En la Edad moderna se afianza el racionalismo y el empirismo. René Descartes, en el siglo XVII, impulsa el pensamiento racional y crítico. John Locke, por su parte, considera que la mente es una tabla rasa y que la educación debe basarse en la experiencia. En el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau publica Emiliano, donde propone una educación natural, libre y centrada en el niño. Finalmente, Johann Heinrich Paxtasoli publica y plantea una educación integral que desarrolla la cabeza, el corazón y las manos del niño. Edad contemporánea, siglo XIX y siglo XXI después de Cristo. En el siglo XIX la filosofía y la pedagogía se vuelven más críticas y reflexivas. Hegel considera la educación como un proceso de desarrollo espiritual a través del conflicto de ideas. Nietzsche critica la educación tradicional y propone formar individuos auténticos y libres. Y John Dewey, ya hacia finales de ese siglo, plantea una educación progresiva, basada en la experiencia, la democracia y la resolución de problemas. En el siglo XX surgen propuestas centradas en el niño y en el contexto social aprendizaje. En 1921, María Montessori funda sus escuelas donde el niño aprende a la autonomía y materias manipulativos. Jean Piaget descubre el desarrollo cognitivo por etapas, transformando la comprensión del aprendizaje infantil. Paulo Freire introduce la pedagogía del oprimido, centrada en la conciencia crítica y el diálogo liberador. Y Lewis Vygotsky aporta el enfoque sociocultural, destacando la importancia del siglo del entorno social y la zona del desarrollo próximo. Finales del siglo XXI, la educación se vuelve más interdisciplinaria. Se integra la filosofía, la psicología, la neurociencia y la tecnología para crear modelos educativos más inclusivos, personalizados y acorde a los desafíos del mundo actual. Como hemos visto, la historia de la filosofía y la educación es un proceso continuo y de reflexión y transformación. Cada época ha contribuido como ideas claves que siguen incluyendo en cómo enseñamos y aprendemos hoy. Comprender esta evolución nos permite
valorar la importancia de una educación crítica, humana y adaptada a las necesidades del presente.